Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Las Críticas de Daniel. Voy a hablarles hoy de la serie Paradise que se emite por Disney Plus. Es muy difícil reseñar Paradise y analizar sus implicancias sin cometer spoiler o algo de spoiler. Pero de todos modos yo voy a dividir esta reseña en un conjunto de secciones iniciales en las cuales no cometo spoiler, alguna sección que yo diría que es como de semi-spoiler y una pequeña sección con spoiler. Tengo que hacerlo porque en definitiva estas revelaciones aparecen bastante pronto. Por lo menos las que yo voy a comentar, ¿no? Otras no, por supuesto. Y son necesarias para el análisis a fondo de la serie. Con respecto al de qué trata, que está siempre en mis reseñas, en este caso no es tan fácil decir de qué trata esta serie. Sí puedo hablar de un desencadenante, en principio, que es el que va a, a estructurar la serie en algún punto. Entonces, la serie básicamente comienza con el encargado de seguridad de la presidencia de Estados Unidos, el agente Xavier Collins, a cargo de Sterling K. Brown, descubriendo al presidente de Estados Unidos, Carl Bradford, James Marsden, en el piso de su dormitorio, muerto y ensangrentado. Pero no se trata de la Casa Blanca, el lugar, sino de una gran casa en un pueblo suburbano. Más pronto que tarde, el relato va a poner en contexto la locación del crimen. Pero en su inicio, la historia parece encuadrarse en el thriller político y en la investigación de un asesinato, analizando la historia de la relación entre el presidente asesinado y su jefe de custodia mediante flashbacks. Es la espectacular puesta en contexto de este crimen la que abre como un abanico las implicancias de ese asesinato y el mismo género de la serie, agregando un elemento de ciencia ficción. Sin embargo, a pesar de estas revelaciones, durante un buen tramo, el principal foco de interés para el espectador seguirá siendo el esclarecimiento del crimen, ya que comienzan a proliferar morosos, innecesariamente extensos y frecuentemente demasiado sentimentales flashbacks, muchas veces sobre relaciones padres-hijos. Y se nota en esta beta el toque y la presencia de los creadores de This Is Us, con el objeto de indagar en las motivaciones de los personajes, pero todo esto vuelve muy lenta la narrativa del relato en los capítulos iniciales. Recién a partir de su último tercio, la serie cobrará bríos y tensión. Uno de los últimos capítulos es sencillamente extraordinario. Ahí la serie terminará de exponer sus cartas y atará casi todos sus cabos. Y es aquí donde entro en una zona semi-spoiler, diría yo, pero bueno, no es muy problemático escucharla, ya que bastante pronto el relato revelará que la inusual residencia del presidente se encuentra en un pueblo que configura una comunidad muy particular. Y es en este aspecto donde toma relevancia el tercer personaje esencial de la historia, Samantha Redmond, a cargo de Julianne
Nicholson, una megamillonaria que a todas luces parece tener el control de ese lugar. Luego de la espectacular revelación que hace el relato sobre el pueblo y su naturaleza, y gracias a ello, la entrada de la serie en el terreno de la ciencia ficción, luego revelaré algunos detalles más, pero no todos en la zona spoiler. La serie se vuelve innecesariamente morosa, con esos flashbacks iniciales demasiado extensos y sentimentales, tendientes a explicar la vida previa del presidente, del agente Collins, de otros miembros de la custodia y de Samantha, y los sucesos familiares y globales que la llevan a gestionar ese plan, o más bien un plan verdaderamente gigantesco. Y entro aquí en la zona spoiler. Y tengo que hacerlo porque la serie realmente pone a prueba el verosímil del relato. El pueblo se halla en una especie de gigantesco búnker excavado en la roca, constituido en refugio de algunos privilegiados luego de un evento apocalíptico. Es decir, que el carácter de ciencia ficción de la serie estriba en que es en definitiva un relato post-apocalíptico. Y es la existencia y la magnitud de ese pueblo excavado en la roca, que remeda hasta el aire libre y el cielo, lo que pone a prueba la credulidad del espectador. Todo es de una escala tan grande que cuesta creerlo, pero que está acorde con la megalomanía de su mentora, la millonaria Redmond. La serie inevitablemente me trajo a la mente el domo de The Truman Show. Ahora, ¿cómo se lleva a la práctica y se gestiona esa fantasía salvadora, esa gigantesca arca de Noé? ¿Cómo se decide quiénes se salvarán? Y acá termina la zona spoiler. Es en este punto donde la serie cobra una singular actualidad. ¿Qué planes y delirios albergan las mentes de los megamillonarios, sobre todo de aquellos cercanos al poder político, en aras de la supervivencia? ¿Cómo se logra la adhesión del poder político a esos planes y cómo se ponen en práctica? ¿Quién toma las decisiones? ¿Cómo se gestiona el poder dentro de ese pueblo-comunidad tan particular? La serie irá generando todos estos interrogantes y respondiendo la mayoría de ellos. Sterling K. Brown compone muy bien al serio, adusto y dedicado agente Collins, lo mismo que Chris Marshall como el agente Robinson. El presidente a cargo de James Marsden a algunos les caerá bien y entrañable y a otros medio insoportable, como fue mi caso. Julianne Nicholson, una de las sufridas madres de Mare of Easttown, no siempre acierta, a mi criterio, en la interpretación de la mega villana y mega millonaria Samantha Redmond, tal vez por algunas cuestiones del guión. La puesta en escena de la serie debe manejar desde situaciones íntimas hasta escenarios y situaciones colectivas, y lo hace desplegando, en este último caso, una gran producción de manera convincente. La serie gana cuando abandona sus pantanos intimistas y se vuelca al thriller, la tensión y la acción, con una nerviosa descripción de cómo estalla la pesadilla apocalíptica, como lo demuestra en el maravilloso flashback de uno de sus últimos capítulos.
En suma, si bien es una serie despareja en cuanto a su ritmo y con una narrativa un tanto dispersa y por momentos sentimental, no elude la dureza y cobra una inquietante actualidad con su mirada sobre los megamillonarios cercanos al poder, su megalomanía, su afán de trascendencia y su injerencia política en los momentos de crisis. De este momento llego al final, de esta forma, llego al final de esta videoreseña que he debido reelaborarla varias veces por el tema del spoiler. Espero que les haya sido de utilidad. Espero contar con ustedes en la próxima. Gracias por mirarme y escucharme. Hasta pronto. That Cal died of natural causes. The president loved you. The relentless man. You never saw. I see a man who loves his family. Children are worth protecting. We have a functional system in place. You need to leave this alone. Bailey, I need you to do exactly what I ask right now. My fellow Americans, you're aware of the situation we now face. And I want to tell you the truth. I don't know what to do. Yeah, you do. What aren't you telling me?